Hola y buenas tardes, mi nombre es Haider Cruz, soy estudiante de medicina de sexto semestre de la Universidad de Rosario y tutor par en áreas biomédicas 2, semiología. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se elabora una historia clínica y la premisa es el arte de una buena anamnesis. Entonces, en primer lugar, aquí vamos a encontrar la recomendación del día y esos tres libros se conocen como la tríada distópica. Son tres clásicos que espero que algún día se lleguen a leerlos y el que más me gusta y les recomiendo que empiecen a leer es 1984 de George Orwell. Es espectacular. ¿Y en qué consiste? Consiste en que en una parte del mundo gobierna una idea, más de una persona, sino es una idea, que es el gran hermano. Y entonces en ese mundo, el gran hermano siempre nos está vigilando, las cosas que hacemos bien o las cosas que hacemos mal. Y tiene un lema, que es la guerra es la paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Entonces, nuestro personaje principal poco a poco se va dando cuenta que su vida es extremadamente manipulable y controlada hasta que intenta salir del sistema. Les invito a que se lean este libro, es muy bueno. Tenemos aquí un mundo feliz, que es un mundo en el cual las personas pueden consumir pastillas para estar felices, pero eso trae muchas connotaciones sociales y muchas connotaciones científicas y éticas. Y por último, Fahrenheit 451, que como dato curioso, el título de este libro se basa en la temperatura en la cual el papel puede ser quemado. Y como ya van pensando, es un libro en el cual nos pone a pensar qué pasaría si en el mundo no existieran los libros. Y los bomberos ya no se dedican a, pues, a resolver los incendios, sino que se dedican a quemar los libros. Entonces, son tres excelentes libros, espero que algún día los lleguen a leer. Entonces, para empezar, vamos a repasar algunos conceptos. Empezamos con por semiotecnia. Semiotecnia, como ya les dije anteriormente, es ese conjunto de procedimientos que nos permite obtener información del paciente. Por ejemplo, a través de la entrevista clínica, con las preguntas que hagamos, ya sean cerradas o abiertas, podemos obtener esta información del paciente. Y en conjunto con el conocimiento médico, podemos llegar a un diagnóstico. Entonces aquí están como algunas definiciones de los términos que definimos anteriormente. Empezamos por síntomas, que es como ese conjunto de manifestaciones subjetivas del paciente, es decir, solamente el paciente las siente. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, podemos tener palpitaciones, podemos tener disnea o dificultad respiratoria. En cuanto al signo, son aquellas manifestaciones objetivas que nosotros como personal de la salud podemos obtener a partir del examen físico o los paraclínicos. Por ejemplo, si un paciente llega a consulta y nos encontramos estas manchas rojas que se conocen como púrpura o petequias que varían en su tamaño y diámetro, entonces lo podemos conocer como signo clínico dermatológicos. O de la otra mano encontramos aquí también signos en paraclínicos, como por ejemplo nódulos pulmonares, que son sugestivos a determinadas enfermedades respiratorias, que veremos más adelante en la semiología respiratoria. En cuanto a síndrome, es ese conjunto de síntomas y signos relacionados entre sí. Entonces piensen en los signos y síntomas de síndrome de Down, implantación baja de las orejas, encontramos las manchas de Borsfield en los ojos, entre otros. Entonces pensemos que síndromes es como esos síntomas y signos que se relacionan. Y el término patonómico, que no es muy conocido, pero es necesario conocerlo, es aquel síntoma o signo insignia o distintivo de una enfermedad. Y por último, quería traer a colación que los dos principales agentes etiológicos de infección cruzada en hospitales o enfermedades nosocomiales son Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y Clostridium difficile.
Entonces, esta presentación estará dividida en cuatro partes. Empezamos definiendo la historia clínica, después la estructura, que ya vamos a repasar, posteriormente énfasis en la anamnesis y por último en la revisión por sistemas. La bibliografía es la que en la pantalla, pero les recomiendo en gran medida que lean la exploración clínica de McLeod. Tiene esquemas muy chéveres y en cuanto a las maniobras físicas que vamos a implementar en las prácticas, las detalla de una manera muy chévere y con las imágenes respectivas. En semiología médica argente encuentran toda a mayor profundidad y en este último libro, pues, se los recomiendo más que todo para presentaciones que tengan que realizar acerca de la semiología, ya que trae infografías que concluye y que resume cada semiología de una manera muy compacta. Sin embargo, no es tan profunda en conocimiento como las anteriores dos. Entonces empezamos definiendo la historia clínica. Entonces la historia clínica la vamos a definir como aquel documento en el cual detallamos una narración ordenada de acontecimientos psicofísicos, sociales, pasados y presentes que nos refiere el paciente. Y estos datos van a surgir a partir de la anamnesis, del examen físico y de nuestra propia elaboración intelectual. Y todo esto para llegar a emitir un diagnóstico de salud o enfermedad. Entonces, la historia clínica va a tener algunos componentes legales. ¿Por qué un componente legal? Ya que, de acuerdo a lo que nosotros creamos en nuestra historia clínica, nos puede llegar a ser de mayor utilidad en un juicio. Por ejemplo, que nosotros hayamos recalcado en la historia clínica la dosis específica y el horario en el cual el paciente deba consumir un medicamento. Y que el paciente, por ejemplo, no haga caso a nuestras indicaciones y llega a una sobredosis, este documento nos permitirá defendernos ante la corte. Es un documento científico porque vamos a escribir, vamos a especificar el progreso o la evolución de la enfermedad, económico, ya que si en caso de que lo requiramos, podemos solicitar paraclínicos y esos paraclínicos tienen un costo en el sistema, y humano, en el sentido de que se debe establecer sí o sí una relación médico-paciente. Entonces, ¿por qué llega un paciente a consulta? Nuestro paciente va a llegar a consulta ya sea porque alcanzó los límites de tolerancia, puede ser que el paciente haya tenido inicialmente síntomas muy leves, pero ya llega un punto en el cual ya no los tolera y llega a nosotros para obtener alguna respuesta o explicación o solución porque ya ha alcanzado sus límites de ansiedad, porque estos síntomas ya afectan su vida diaria y calidad de vida. Por prevención, puede que haya escuchado que, o puede que sepa que en su familia es muy común la hipertensión arterial y llega a nosotros para que le hagamos un tamizaje y prevención, o por razones administrativas, por ejemplo, que quiere una renovación de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, aquí les quería hacer énfasis en la parte de calidad de vida. Aquí vemos un signo típico de la artritis reumatoide y se conoce como dedos con cuello de cisne. Entonces imaginarán cómo esto le afecta su calidad de vida. Aspectos a tener en cuenta. Sí o sí requerimos que haya una comunicación eficaz. Tenemos que enfocarnos en hablar de un modo claro y audible, hacer preguntas abiertas al comienzo. Si nosotros hacemos preguntas cerradas de sí o no al comienzo, es muy probable que el paciente se abstenga a detallarnos su problema y podemos llegar de un modo a viciar el tratamiento, a ir direccionando la anamnesis. En lo posible no interrumpir al paciente, sin embargo, tenemos que aprender a direccionar esta anamnesis, no podemos simplemente no podemos simplemente escuchar lo que dice el paciente, puede ser que el paciente se desvíe a lo que estamos preguntando y pues tenemos que aprender a hacerlo de una manera adecuada. El paciente hace una espera para llegar a consulta y si nosotros hacemos para hacer que la consulta, lo que hacemos para hacer que en la consulta queremos hacerlo de una manera muy rápida, pues el paciente va a estar desconcertado.
y va a pensar que pues queremos salir rápidamente de ellos, lo cual no es cierto. Y pues otros tips típicos como reconocer las emociones o negociar objetivos mutuos, especialmente para el diagnóstico o la adherencia a un tratamiento. En cuanto a las preguntas, como ya les adelanté, tenemos dos tipos, las abiertas y las cerradas. Ambas tienen una utilidad clínica muy importante. No tenemos que casarnos solamente por alguna de ellas. Sin embargo, tengamos en cuenta que las abiertas animan al paciente a que hable y las cerradas las hacemos para especificar nuestro diagnóstico que tengamos en mente. Y bueno, hay algunas pautas, por ejemplo, que pues es muy importante la puesta en escena, la presentación que tengamos con el paciente, la escucha activa y otras cosas que ya repasamos. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que no deberíamos hacer. En la segunda imagen vemos que llega la paciente y está desconcertada, ya que el médico está atendiendo una llamada y está dispuesto de tal manera que no establece contacto visual con el paciente y tiene una postura cerrada. Y lo ideal es que nosotros podamos establecer contacto visual con el paciente. ¿Y por qué es tan importante eso? Este primer contacto visual nos permite determinar algunos signos semiológicos generales, como puede ser la marcha, como puede ser eh, los movimientos que hago con las manos, etcétera. Y eso lo veremos en la tutoría de semiología general, que va a ser muy chévere. Y entonces, en lo posible, tenemos que tener adoptar una posición abierta con el paciente, de tal manera que establezcamos este vínculo inicial de relación de médico, enfermero, enfermera con el paciente. Entonces, aquí vamos a empezar con algunas generalidades que no debemos olvidar nunca. Lo primero, nunca olvidemos saludar al paciente. No hay nada mejor que decir un buenos días o buenas tardes o buenas noches a un paciente. Verificamos su nombre e identificación. Puede ser que el docente nos dé un paciente y que tenga el mismo primer nombre, pero no sea el mismo paciente. Entonces, para evitar ese problema, verifiquemos su nombre e identificación. Aquí está en rojo porque es demasiado importante. Tenemos que presentarnos. Por ejemplo, llegamos con el paciente, lo saludamos, le pedimos que nos diga su nombre completo. Ya veremos que el hecho de pedir su nombre completo nos sirve para determinar su estado de conciencia o determinar otras cosas pertenecientes a semiología neurológica, pero bueno, no es el caso. Entonces, repetimos su nombre y llegamos, nos presentamos y decimos que somos estudiantes de enfermería de tercer semestre. ¿Por qué? Porque los pacientes son más abiertos o comprenden que somos estudiantes y por lo tanto pueden llegar a ayudarnos, porque si llegamos y nos presentamos, pueden llegar a asumir que ya somos trabajadores del hospital. Y pues estrechar uno la mano ya depende de cada quien, pues, depende del contexto y si ustedes deciden hacerlo. Y podemos y debemos decirle el motivo del por qué estamos ahí. Por ejemplo, decirle que estamos ahí porque queremos obtener algunos datos importantes de él para así consignarlos en una historia clínica. Entonces, este es como un algoritmo que podemos llegar a utilizar en nuestro primer contacto con el paciente. Y pues aquí les dejo un ejemplo que tomé del libro de exploración clínica de McLeod. Entonces aquí le explican cuánto tiempo vamos a durar con el paciente. Como ven, aquí saludan, buenos días, señor Jonah Jones, soy el señor Brown, soy estudiante de medicina, soy estudiante de enfermería, etcétera. Aquí le explica lo que va a pasar. Y por último, algo que de pronto puede llegar a no gustar a los pacientes es que nos vean que siempre estamos tomando notas y no lo vemos a los ojos o no le prestamos esa atención. Entonces podemos llegar a especificarles que si ellos ven que estamos escribiendo, no significa que no los estamos escuchando, que siempre lo estaremos haciendo. Y así comenzaríamos como el primer contacto con nuestro paciente. En cuanto a la estructura de la historia clínica, ya es como ustedes la conocen. Iniciamos con datos personales, motivo de consulta, enfermedad actual y antecedentes, que pueden ser personales, patológicos, personales no patológicos o familiares.
ya los veremos más adelante. Y por último, la revisión por sistemas. Se dice que con tan solo la anamnesis podemos determinar más del 50% de los diagnósticos. Entonces, si lo hacemos de una manera adecuada, es muy probable que podamos establecer el diagnóstico sin requerir paraclínicos. Entonces, la anamnesis va a ser ese proceso en el cual vamos a recopilar la información del paciente a través de una entrevista clínica y tendrá un orden especial que es el que ya les establecí. Entonces, empezamos con los datos personales. Vamos a preguntarle su nombre completo, su RH sanguíneo, documento de identidad, edad. ¿Por qué es tan importante la edad? Porque la edad nos va a permitir establecer rangos de diagnósticos de acuerdo al grupo etario. No es lo mismo, hablando de hipertensión arterial, que una persona menor de 25 años desarrolle esta enfermedad, como que una persona mayor de 60 años la establezca. Van a haber causas diferentes. Por ejemplo, un paciente tan joven, como menor de 25 años o de 30 años, que tenga hipertensión, puede ser porque tenga de base una enfermedad renal. Y así con todas las enfermedades que iremos desarrollando a lo largo de estas tutorías. Entonces, vamos a preguntar por su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Puede ser que el lugar donde haya nacido eh, hayan enfermedades endémicas, transmisibles por vectores. Vamos a preguntar por su procedencia, por lo mismo, para indagar si ese lugar es endémico para alguna enfermedad. La raza, hablando de hipertensión arterial, la raza afroamericana es más susceptible a enfermedades cardiovasculares. Estado civil, aquí podemos indagar un poco su red de apoyo, si está casado o no, cuántos hijos tiene. Religión, porque la religión puede llegar a ser un limitante en cuanto al tratamiento de un paciente. Escolaridad, porque de acuerdo a su escolaridad será nuestra dicción o nuestro vocablo que dirigiremos al paciente. No es lo mismo hablar con un paciente que ya tiene un título universitario como con un paciente que solo llegó hasta el bachillerato. Entonces, eso nos permitirá como establecer el tipo de comunicación que vamos a realizar con el paciente. Lateralidad, sistema de vinculación, la EPS a la que pertenece, domicilio, por lo mismo. Puede ser que el lugar donde viva haya enfermedades endémicas de importante relevancia. Su teléfono, ocupación. En cuanto a la ocupación, vamos a hacer mucho énfasis, ya que de acuerdo a la ocupación del paciente, hay unas enfermedades que van encaminadas a eso. Profesión, acompañante y parentesco. Entonces, empezamos por el motivo de consulta, que es como lo más sencillo que hay. Entonces, el motivo de consulta es básicamente anotar la principal molestia o dolencia del paciente, la razón principal por la que viene a consulta. Y una característica importante es que debe ser breve. No debe ser un párrafo entero, debe ser breve este motivo de consulta. Sin embargo, tenemos dos maneras de hacerlo, ya sea anotando las palabras del paciente o traduciendo esas palabras del paciente en terminología semiológica. ¿Cuál es la mejor manera? Entonces les voy a hablar como los inconvenientes que tenemos con la terminología semiológica. Si bien es cierto que ambas maneras son muy buenas de hacer, se pueden aplicar correctamente, y de hecho cuando hablé con ustedes inicialmente en la tutoría que hicimos en Zoom, me dijeron que en sus lugares de trabajo es común que los docentes, que los médicos, enfermeras usen estos dos tipos de motivos. Tenemos que saber que cuando usamos términos semiológicos para traducir lo que el paciente nos dice, esto está susceptible a malinterpretaciones. Por ejemplo, si un paciente nos dice que no ha parado de vomitar por X tiempo, nosotros podemos interpretar vomitar como emesis, pirosis o náuseas. Entonces, ¿qué es lo que en gran medida yo le recomiendo y qué es lo que yo he aprendido a lo largo de estos años como estudiante? Es que usemos las palabras del paciente, pero como les digo, esto ya depende de cada quien y de cómo ustedes vayan desarrollando
su anamnesis. Por ejemplo, en este caso tenemos que un paciente nos dice que ha tenido un fuerte dolor de cabeza, ha notado pérdida de cabello y cansancio. ¿Cuál va a ser el principal motivo de consulta? Este fuerte dolor de cabeza, que si lo traducimos en términos semiológicos sería cefalea. Y en este último caso dice, me duele mucho el estómago, tengo fiebre y siento que el dolor es profundo. ¿Cuál va a ser el motivo de consulta? Dolor abdominal, que es traducido directamente a términos semiológicos. En cuanto a la enfermedad actual, esta va a ser como una historia de todo cronológicamente, la pasado al paciente, desde las primeras manifestaciones de la enfermedad hasta las que tenga actualmente. Entonces, aquí tenemos una infografía que resume lo que hemos hablado. Primero, nos presentamos con el paciente, decimos quiénes somos, por qué queremos hablar con él y verificamos su identificación. Después, indagamos por su motivo de consulta. El paciente nos dice su motivo de consulta y empezamos con la labor de la enfermedad actual, que es de las partes más importantes de la anamnesis. Y vamos anotando en gran detalle, con gran detalle, cada aspecto de la evolución de la enfermedad, la cronología, información relevante, entre otros. Entonces aquí tenemos como un esquema que encontramos en el libro de Argente, cómo podemos ir guiando esta enfermedad actual, pero veremos que es mucho más práctico utilizar las alicias o algunas mnemotecnias parecidas. Entonces algo importante que tal vez los libros no mencionan es que puede ser de una gran ayuda clínica anotar en nuestra enfermedad actual aquellas cosas que el paciente niega. Por ejemplo, que el paciente llega a nosotros y nos diga que tiene un resfriado común, pero que niega fiebre, es muy importante anotarlo, porque nos ayuda a ir descartando algunas enfermedades de carácter infeccioso. Entonces, como les dije, es muy común que les hayan dicho que podamos llegar a utilizar las alicias. Las alicias es una mnemotecnia dirigida a la semiología del dolor, que es como los principales motivos de consulta, por lo cual los pacientes llegan a nosotros. Entonces cuenta con la A de antigüedad, L de localización, I de radiación, C de carácter, I de intensidad y A de atenuación, atenuantes o agravantes. Sin embargo, las alicias no bastan para hacer una correcta semiología del dolor. Razón por la cual les recomiendo que se guíen por esa nueva mnemotecnia, que es A de aparición, L de localización, I de radiación, C de carácter o causa. ¿Por qué causa? Porque puede que el paciente identifique prematuramente cuál puede haber sido la causa de su sintomatología. Y carácter es cuando describimos detalladamente cómo es ese dolor, si es urente, opresivo, transfixiante, entre otros. En cuanto a la aparición, aquí les pongo dos tipos. Puede haber una aparición aparente y la aparición real. Aparente es que el paciente nos diga, no, es que hace 3 días tengo dolor abdominal, que es profuso o que es pulsátil, entre otros términos que podemos llegar a usar. Y real es que el paciente nos diga después, no, recordé que hace 5 días empezó un leve dolor abdominal, pero no le puse mucha atención. Entonces debemos indagar por esto para determinar la aparición real de la enfermedad. Llegamos a la intensidad, que la podemos determinar en las siguientes tres escalas. La primera es la escala visual análoga. Es muy útil ya que nos permite ir viendo con el paso del tiempo si el paciente ha disminuido o ha empeorado su dolor. Le vamos a preguntar que del 0 al 10, cómo él categorizaría el dolor, teniendo en cuenta que 0 es ausencia del dolor y 10 como el peor dolor posible. Tenemos otro ejemplo que es la escala CRAES, que se usa más que todo en neonatología, en el postoperatorio, en el recién nacido, o la escala FIAC, que es en pacientes de 1 mes a 3 años y en pacientes que no colaboran mucho.
Tenemos aquí la A, la vamos a cambiar por A de acompañante, aquellos síntomas acompañantes, que como vemos que en las alicias no, como que no está. La M de modificantes, que son los atenuantes o los agravantes. Y por último, la M de medicamentos. Entonces, aquí están como algunas preguntas acerca del dolor crónico, porque puede ser que un paciente llegue a nosotros y nos diga que tiene una lumbalgia de 3 años de evolución. Y entonces es necesario preguntarle cómo ese dolor ha afectado su trabajo, en su captación de dinero, actividades de ocio o relaciones con los demás. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de enfermedad actual. Aquí le subrayé con diferentes colores la, una parte de la mnemotecnia en la cual estamos basando ese fragmento de la enfermedad actual. Entonces, aquí tenemos una paciente femenina de 48 años que asiste al servicio de urgencias por cuadro clínico de 2 semanas de evolución. Como eran, empezamos con la letra A de aparición, consistente en dolor abdominal en hipocondrio derecho, que es una de las localizaciones topográficas del abdomen. Ya cumplimos con la L de localización, que se irradia hacia el hombro derecho. Refiere que el dolor es tipo cólico constante, profundo. Aquí ya hablamos acerca del carácter de este dolor y de intensidad moderada, EVA 6. Entonces aquí ya categorizamos la intensidad del dolor. Como síntomas asociados refiere 3 episodios eméticos. Aquí empezamos con los acompañantes en los últimos 2 días de contenido alimentario o acoso, intolerancia oral, náuseas persistentes, anorexia y fiebre no cuantificada. La paciente refiere que el dolor empeora postpandrial. Ya empezamos con los agravantes. Y que no mejora con antiácidos ni con ibuprofeno, que son la parte de medicamentos. Ahora bien, ya hablamos acerca de cómo deberíamos hacer la enfermedad actual si llega un paciente con semiología del dolor. ¿Y qué pasa si llega un paciente que llega por una molestia o por algo diferente al dolor, como por ejemplo vómito, disnea? ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo hacemos? También podemos llegar a usar esta mnemotecnia, pero vamos a obviar dos cosas. Por ejemplo, para el vómito vamos a obviar la localización y vamos a obviar la irradiación, porque no tiene sentido que la preguntemos. Entonces todo sigue igual, pero, por ejemplo, más específicamente la disnea, la intensidad la podemos categorizar con otras escalas. Y así cada motivo de consulta va a tener como algunas escalas en la cual nosotros podemos fiar. Entonces aquí podemos hacer las mismas preguntas, por ejemplo, para el vómito, vamos a preguntarle cuándo comenzó, cómo comenzó, la frecuencia con la que vomita, el color del vómito, el volumen, más o menos que la paciente nos diga si ha vomitado más de lo normal que en anteriores veces, y si este vómito es después de consumir alimentos o no, o que tenga contenido alimentario. Entonces, en cuanto a la intensidad, pues para el vómito podemos llegar a preverla a través de la fiebre o el edema. Y como les dije en la disnea, van a haber unas escalas importantes que pueden ser la escala MRC para una disnea tipo crónica o una escala que usaremos, o la escala de Borg si es una disnea de tipo agudo. Y pues modificantes, preguntarle qué mejora o disminuye el síntoma o el signo, o medicamentos, preguntar por dosis, presentación y frecuencia. Y si este medicamento fue prescrito, es homeopático, es yerbal, etcétera, o qué ha hecho para calmar su afección. Entonces aquí tenemos un ejercicio. Entonces tenemos aquí a Miguel Antonio Núñez, de 70 años de edad, que llega con dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como les dije, saludar al paciente. Obviamente que esto dependerá del contexto, pero digamos que llega con dificultad respiratoria, que no lo categorizaremos como un triage muy alto, simplemente llega con dificultad respiratoria. Pero lo primero es que tenemos que hacer es saludar, verificamos su nombre, nos presentamos y establecemos el motivo por el cual estamos aquí.
Después vamos a indagar por aquellos datos de identificación que nos interesa, cuáles van a ser los más importantes en cuanto a la disnea, la edad. Como les dije, de acuerdo a la edad, podemos establecer algunos diagnósticos diferenciales por ese grupo etario. Entonces, Miguel Antonio tiene 70 años, podemos ir ya descartando, pero nunca obviando algunos diagnósticos que tengamos en mente. Después sigue la procedencia, la religión, domicilio. Puede ser que el paciente viva en un lugar cercano a una constructora o un lugar, o una fábrica productora de ladrillos y que ese polvo o esa suciedad o contaminación del aire le esté afectando crónicamente su capacidad respiratoria y la ocupación, que en casos de motivos de consulta por semiología respiratoria es de lo más importante. En este caso, Antonio nos dice que él fue trabajador las- como instalador de tejas de Eternit por 30 años y que no usaba ningún implemento de seguridad. Y cuando hablamos de Eternit hace 30 años, pues se nos tiene que llegar a nuestra cabeza que pudo haber estado expuesto al asbesto y puede cursar con una asbestosis. Pero por el momento, eso lo vamos indagando y vamos cerciorando con la enfermedad actual y el examen físico. Después, el paciente nos dice que llega a nosotros porque tiene dificultad para respirar. Entonces, como les dije, aquí lo colocamos entre comillas, el motivo de consulta del paciente con sus propias palabras. Y bueno, empezamos a hacer el ejercicio de la enfermedad actual. Le preguntamos por la aparición, nos dice que hace una semana se intensificó los síntomas, pero realmente hace 3 meses ya sentía esa dificultad respiratoria. En cuanto al carácter o la causa, dice que no se altera con alguna posición o no se altera con alguna posición, es muy importante porque hay disnea tipo posicional que nos lleva a pensar en algunos diagnósticos y que lo empeora algún esfuerzo físico que haya. Y en cuanto al esfuerzo físico, tenemos dos escalas, la escala de Borg o la escala de MRC. Como ya tiene 3 meses de evolución, vamos a ir por una escala que nos evalúe la cronicidad. Y es que es la escala MRC. Va a tener de 0 a 4 grados. Y la idea es que nosotros le preguntemos al paciente si, por ejemplo, tiene disnea al andar deprisa en llano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada. Y así vamos avanzando hasta cuando el paciente nos diga en cuáles de los siguientes grados él se siente identificado. En nuestro caso, el paciente dice que su disnea lo hace parar a descansar al andar unos 100 metros o después de pocos minutos al andar en llano. Posteriormente, vamos a averiguar por aquellos síntomas acompañantes, signos acompañantes. Nos dice que, pues, nosotros identificamos que él está asténico y que tiene tos seca y persistente. Y en cuanto a la letra M de modificantes, dice que mejora con el descanso y medicamentos que ha tomado ibuprofeno, pero pues que no le ha hecho nada, no le ha ayudado. Entonces aquí ya tenemos cómo quedaría la enfermedad actual. Entonces empezamos diciendo la parte inicial, que es como se suele detallar, que es paciente masculino de 70 años de edad, asiste al servicio de urgencias por cuadro clínico de 3 meses de evolución. Ya hablamos acerca de la aparición. Consistente en disnea de esfuerzo no posicional. Hablamos del carácter. De grado 2 según la escala MRC, intensidad, el cual se ha identificado en la última semana, el cual se ha intensificado en la última semana hasta ser de grado 3 según la escala MRC. Posteriormente, se asocia a tos seca y a astenia. Aquí ya hablamos de los síntomas o síntomas acompañantes. El paciente refiere que la disnea mejora con el descanso, hablamos de los agravantes o atenuantes, y niega el consumo de algún medicamento prescrito yerbal u homeopático. O en este caso, pues, nos describió ibuprofeno, pero pues, digamos que aquí quedó mal escrito, pero pues podemos decir, y el paciente afirma el consumo de ibuprofeno.
no prescrito, pero pues aquí fue un error de redacción. Entonces, con nosotros ya elaboramos esta enfermedad actual, ya podemos ir pensando en algunos tipos de patologías. Por ejemplo, que si es una patología tipo infecciosa, vamos a, tenemos que tener en mente que generalmente el comienzo es en horas, entonces el comienzo va a ser agudo, la progresión de los síntomas es rápida y como síntomas asociados, por eso es tan importante preguntar esos síntomas asociados y nunca obviarlos, es que tiene fiebre, como ya lo he dicho anteriormente, síntomas de localización, dolor pleurítico en la pleura y tos. Y así cada tipo de patología tendrá algunas características en cuanto a su comienzo, la progresión y síntomas asociados. Entonces, esta tabla, descárguela y ténganla en mente cuando esté desarrollando o pensando en un paciente. En cuanto a los antecedentes patológicos, empezamos con los personales patológicos, donde vamos a indagar por las enfermedades que el paciente posee, por los antecedentes quirúrgicos, antecedentes farmacológicos, entre otros. En cuanto a los patológicos, podemos indagar por aquellas enfermedades de la infancia, vamos a hacer énfasis en sarampión y rubiola, porque pueden ser predisponentes a ciertas enfermedades, la sarampión, a la bronquiectasia y la rubiola en mujeres que no la hayan padecido o que no estén vacunadas, a que su feto esté susceptible a malformaciones graves. Y en cuanto a los médicos, vamos a preguntarle si conoce algunas enfermedades que se le hayan sido diagnosticadas. Por ejemplo, si nos dice que sí, que conoce que tiene hipertensión arterial, vamos a preguntarle cuándo fue diagnosticada, porque no es lo mismo que un paciente de 35 años nos diga, tengo hipertensión arterial que fue diagnosticada hace un año, a que nos diga que fue diagnosticada hace 15 años. Eso ya no se habla que tiene una enfermedad renal, una posible enfermedad renal de base, o alguna enfermedad genética o específica que lo haya hecho predisponente a esa enfermedad. Y si actualmente ya cuenta con una medida terapéutica instaurada. Y pues podemos llegar a preguntarle por enfermedades gastrointestinales, nefrólicas, nefrourológicas, entre otras. En cuanto a antecedentes quirúrgicos, vamos a averiguar por el tipo de cirugía que le hicieron, cuándo se le hicieron y si hubo complicaciones. Esta parte de complicaciones siempre tenganla en mente. Para cualquier antecedente importante, pregúntenle si hubo complicaciones. Traumáticos. Vamos a preguntarle si ha tenido algún golpe de importancia que le haya llegado a alterar el estado de conciencia, si ha llegado a estar fracturado en algún miembro o en alguna parte del cuerpo, o si ha tenido alguna lesión de tejidos blandos. En cuanto a los farmacológicos, vamos a preguntarle si tiene si está consumiendo medicamentos actualmente, si ese medicamento es prescrito, es yerbal o es homeopático. Vamos a preguntar por el nombre, la dosis y la duración del tratamiento. Y si ha observado que ese medicamento le ha traído algunas reacciones adversas. Y por último, si es adherente al tratamiento. Y bueno, aquí tenemos como algunos ejemplos en cuanto a antecedentes de medicamentos. Tenemos aquí a la aspirina, que esa es su dosificación normal, la duración y la indicación. Y pues aquí, como les dije, el libro nos deja algunas infografías, aquí tenemos unas infografías de los fármacos. Y bueno, en cuanto a a los antecedentes farmacológicos, no olvidemos también los antecedentes alérgicos. Es muy común que el paciente diga que sea antecedente, que tenga como antecedente alérgico, alergia a sea alérgico a la penicilina, perdón. En cuanto a transfusiones, vamos a preguntar por lo mismo. ¿Cuándo le hicieron transfusión? ¿Por qué se le hicieron? ¿O la cantidad de bolsas? ¿O si tuvo complicaciones? En cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, vamos a preguntar la fecha de la última menstruación o si la edad, o si ya entra dentro de la edad
de fecha de menopausia. Aquí tenemos la fórmula obstétrica, en la cual vamos a preguntar por número de gestaciones, más el embarazo actual, si lo tiene, número de partos a término, partos pretérminos, abortos, ectópicos o hijos nacidos y vivos. Y aquí tenemos como un ejemplo de cómo lo deberíamos hacer. Aquí tenemos, vamos por los antecedentes farmacológicos en caso de que tenga alguna medida anticonceptiva oral o tenga alguna otra forma de protección. Y pues si tiene alguna enfermedad mamaria o vaginal que pudo haber olvidado en los antecedentes patológicos. Como les decía, la penicilina suele ser como uno de los mayores antecedentes de alergia. Uno de cada 7 pacientes tiene exantema con penicilina. Exantema es esto que vemos en la imagen. Y pues una verdadera reacción alérgica suele estar acompañada por hipotensión, anafilaxia, edema laringio, angioedema, exantema, que es lo que vemos aquí en la imagen, y sibilancias. Vamos a preguntar también por su estado de inmunizaciones. Si es un niño, es como lo que más tenemos que hacer énfasis. Si en Colombia tenemos un esquema de vacunación muy completo, entonces vamos a verificar que de acuerdo a la edad tenga todo el esquema de vacunación. O en adultos, el esquema nos recomienda que en adultos de 60 años y más tengan la influenza estacional pues, o alguna vacunación para la neumonía, como lo puede ser Pneumovax, que es para el PPSB 23, o en la contingencia actual, preguntar por la cantidad de vacunaciones contra COVID-19. Aquí tenemos algunos antecedentes familiares. Podemos preguntar si hay alguna enfermedad que sea frecuente en su familia. Las más relevantes o las más en las cuales los pacientes suelen centrarse son las cardiovasculares, hipertensión arterial, obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias como asma o algún tipo de cáncer. Lo ideal es que nosotros desarrollemos este árbol genealógico, pero pues depende del tiempo que tengamos a disposición por consulta. Y aquí tenemos como algunos ejemplos de trastornos hereditarios de acuerdo a su tipo genético, si es autosómico dominante, autosómico recesivo o ligado al cromosoma X. Algo particular es que si un paciente nos dice que su familia suele ser frecuente la enfermedad de Huntington o hemofilia, tenemos que averiguar por 3 generaciones atrás acerca de su etnia y la consanguinidad familiar, en caso de que haya. Y ya en cuanto a los antecedentes sociales, vamos a preguntar por la crianza, educación, su vida doméstica, si actualmente está siendo maltratada psíquica o físicamente, ocupación laboral, podemos hacer mayor énfasis en su ocupación, datos económicos, relaciones personales para averiguar su red de apoyo, el tipo de domicilio donde viene, si cuenta con todos los servicios básicos, apoyo a la comunidad, antecedentes sexuales, que dependerá del, pues es bueno preguntarlo, pero vamos a hacer mayor énfasis de acuerdo al motivo de consulta, actividades de ocio y si hace ejercicio, a su tipo de alimentación en cuanto a tipo, calidad, cantidad de horario, la frecuencia de micción y defecación y la calidad de sueño en horas. Y pues aquí tenemos como una tabla en la cual nos sintetiza, de acuerdo al tipo de trabajo, qué enfermedades o a qué factores puede ser expuesta esa persona. Por ejemplo, un paciente que es expuesta a amianto puede llegar a sufrir asbestosis, que es lo que muy probablemente tenga el paciente con que realizamos el ejercicio anterior. Es importante averiguar por los viajes, ya que en algunas zonas de viaje pueden ser endémicas algunas enfermedades. Entonces, por ejemplo, para el paludismo, el periodo de incubación va a ser de 8 a 25 días. Puede llegar a ser desde el viaje hasta la presentación puede durar hasta 6 semanas y el síntoma habitual puede ser la fiebre. Entonces, eso nos puede llegar a ir orientando ese diagnóstico que tengamos en mente. Preguntar por el país, las fechas,
el alojamiento, actividades que realizó, con quién tuvo contacto y si tuvo algún tipo de profilaxis. Bien, en cuanto a antecedentes sexuales, preguntar por el número de parejas que ha tenido, si se activa sexualmente, si utiliza algún método de protección sexual o de barrera. Y bueno, y aquí otras preguntas que podemos llegar a hacer. En cuanto a los antecedentes toxicológicos, como lo puede ser el tabaco, debemos preguntarle si alguna vez ha fumado, si es, la respuesta es afirmativa, desde cuándo fumó, qué tipo de cigarrillos, o puros o pipa, ha consumido y hace cuánto tiempo. ¿Y por qué hacemos eso? Para calcular el consumo de tabaco en paquetes años. Eso se conoce como IPA o índice paquetes años. Aquí tenemos la fórmula para hacer este cálculo, que es número de cigarrillos fumados al día por número de años fumando, dividido entre 20, que es lo que usualmente suele tener una caja de cigarrillos, y eso nos arroja un resultado. Y ese resultado lo podemos interpretar en diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos esta escala en la cual podemos determinar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Si su IPA es menor a 20, el riesgo será leve. Si está entre 21 y 40, será moderado. O si es alto, será porque tiene un IPA mayor a 41. Y asimismo, esa escala podemos llegar a interpretar con respecto al riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva. Y bueno, aquí está como vamos a llegar a hacer énfasis en el paciente que consume tabaco acerca de aquellos trastornos que puede llegar a tener si no suspende este hábito. Y aquí como una mnemotecnia que se llama las 5 A's para detener el consumo de tabaco, que pues es como una manera fácil o una manera como una manera de tener en mente el orden adecuado para llevar esta educación al paciente. Primero preguntarle, después hacer como énfasis en cada consulta, después una asesoría, asistencia y un seguimiento con el paciente. Y bueno, aquí llegamos ya a la parte de tamizaje en personas que abusan de tabaco o de sustancias. La prueba predilecta, la que más se suele hacer, se llama la prueba ASIST, que en español sus iniciales significan prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias. Entonces serán escalas que nos permitirá estimar el riesgo, estimar como que nos permitirá como saber la detección o riesgo que el paciente tiene al consumir estas sustancias. Bueno, aquí tenemos que en cuanto al consumo de drogas, tenemos algunas preguntas que podemos hacerle y aquí tenemos una tabla que nos habla acerca de las complicaciones del abuso de drogas. En cuanto al alcohol, podemos llegar a calcularle el cálculo de unidades de alcohol. Y las preguntas que queríamos hacer son las siguientes. Preguntarle si ha consumido alcohol alguna vez, en caso de que sea afirmativa la pregunta. Preguntarle qué consume, cuándo lo consume, la frecuencia con la que lo consume. Aquí están como las preguntas en las cuales podemos hacerle al paciente. Y pues aquí tenemos como el cálculo de unidades de alcohol que pues podemos llegar a realizar en la consulta. Y aquí algunas alteraciones relacionadas con el alcohol. ¿Qué escalas vamos a usar para identificar tempranamente esta adicción al alcohol? Tenemos el cuestionario CAGE o el cuestionario FAST. Como veremos, el cuestionario CAGE es fácil de recordar porque es una mnemotecnia en inglés que viene de cortar, molesto, culpable y alguna vez. Es como un orden que podemos llegar a tener en mente rápidamente. En cambio, FAST ya es un formato más largo que tendrá mayor sensibilidad, pero a su vez es más complejo de hacer y tendremos que disponer de más tiempo para realizarlo. Y bueno, aquí tenemos ya por último la revisión por sistemas, que es un espacio que nos permitirá indagar por otros síntomas que el paciente no nos haya dicho inicialmente. Entonces, por ejemplo, que un paciente llegue a nosotros
y no nos haya dicho y no nos haya hablado acerca de la pérdida de peso, pero que nos diga que en salud general que esta persona ha perdido peso sin intención y que ha perdido el apetito y que ya no le gusta, ya se siente muy cansado. Y eso nos puede llegar a pensar en alguna alteración, como lo puede ser cáncer. Y así, entonces así nos permite como ir añadiendo y direccionando nuestro tipo de diagnóstico que tengamos en mente. Entonces aquí está como el tipo de preguntas, los tipos de preguntas que podemos hacer en cada aparato, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, entre otros. Y entonces esa es como la utilidad de la revisión por sistemas, como complementar la sintomatología del paciente y direccionar el diagnóstico que tengamos en mente. Bueno, y aquí tenemos ya un esquema esquematativo o manera, en un esquema, cómo podemos llegar a realizar esta revisión por sistemas. Y pues vamos a iniciar desde el sistema nervioso, desde el estado general, respiratorio y las enfermedades que podemos llegar a preguntar. Y bueno, chicos, eso sería como toda la tutoría del día de hoy. Cualquier pregunta que tengan, no duden en avisarme y espero que hayan entendido el tema y que en las próximas sesiones complementemos nuestro conocimiento. Muchas gracias.